Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Vamos a hablar hoy de jazz, vamos a hablar de música porque este vídeo se encuadra dentro de esta serie de vídeos sobre jazz que se titula Impresiones sobre jazz, una serie en la que hablo acerca del jazz que más me interesa. A veces hablo de músicos, de discos, de libros, de películas, de lo que sea que tenga relación con el jazz. A veces más oscuro, a veces más conocido, pero jazz que yo escucho continuamente y que me interesa y quiero compartir con la audiencia del canal. Hoy voy a hacer referencia, para empezar, a otro vídeo ya publicado en el canal, que es el vídeo en el cual recientemente comentaba esta reedición en CD del disco de Joe Roland, el vibrafonista, titulado Joe Roland Quintet. Y bueno, pues ahí tenemos este disco. Voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que puedan ver este vídeo si es que les interesa. Porque leyendo las notas de la reedición en CD de este álbum, Joe Roland Quintet, no hace mucho, me di cuenta de que en esas notas el crítico Michael Paul Lund, y esto lo dije en el vídeo en su momento también, incluye una lista de sus vibrafonistas favoritos, y entre ellos figura el hombre del que voy a hablar hoy, que es este hombre que aquí aparece, ya en la parte final de su carrera. Me refiero a Gene Estes. Gene Estes aparece en esa lista de Michael Paul Lund, de sus vibrafonistas favoritos y esenciales, y esto es algo que me parece sorprendente, en cierto modo, porque se trata de un músico del que en general se habla muy poco, quizá porque se pasó una gran parte de su carrera en los estudios de grabación de Hollywood como músico de sesión. Y de hecho, yo solamente tengo un disco suyo, este que está aquí, grabado precisamente en 1993 en Hollywood para el sello Progressive Records. Es interesante porque de Gene Estes se han publicado algunos discos en los cuales aparece él por parte del sello barcelonés Fresh Sound Records. Pero yo no tengo por el momento ninguno de esos discos, pero sí tengo este que publicó Progressive Records allá por el año 1993. Gene Estes nació en la ciudad tejana de Amarillo, o Amarillo, porque es una de las varias ciudades tejanas en el estado de Texas que tienen nombre español. Hay muchas, en Nuevo México, en Florida, en California, en Tennessee incluso, pero en Texas también. Y Amarillo, como se pronuncia aquí, pero amarillo, que es la palabra española, allí es donde nació Gene Estes en 1935, pero creció en Los Ángeles y su familia contenía varios miembros que estaban interesados en la música, especialmente su padre, Ace Estes, un batería que estuvo activo sobre todo en los años 20 y 30. Podemos encontrar sus primeras influencias, me refiero por supuesto a Gene Estes, no a su padre, sino a Gene Estes. Sus primeras influencias podemos encontrarlas en la era del swing, unos años en los que no era raro encontrarlo tocando con grandes como Jack Teagarden, Gene Krupa o Benny Goodman, a pesar de que por aquel entonces todavía era muy joven Gene Estes. En los años 50 decidió establecerse en la ciudad de Los Ángeles de forma definitiva y tras tocar la batería en la orquesta de Harry James, el gran trompetista, durante un par de años, se dio cuenta de que Hollywood podría ser un lugar lucrativo para un músico de estudio, porque había muchas sesiones de grabación, sobre todo relacionadas con la televisión, con el cine, etc. Y entonces, así, en ese momento, con esa decisión de establecerse en Los Ángeles y en el área de Hollywood, así se inició
su larga carrera como músico de sesión, tocando sobre todo el vibráfono, pero también la batería en sesiones de todo tipo de artistas. Artistas como Cy Sandner, director de orquesta al que ya hemos dedicado un vídeo en las impresiones sobre jazz, Shorty Rogers, el guitarrista Barney Kessel, el pianista Bobby Troup, Billy May, el gran arreglista, Louis Bellson, Shelly Manne, estos dos baterías, o el director de orquesta Les Brown, entre muchísimos otros. Su currículum es extensísimo. Estes conjugó el trabajo en los estudios también con apariciones en clubs del área de Los Ángeles, con músicos como Joyce Collins, como Harry Babassin, de quien hablaremos. Harry Babassin, contrabajista y chelista de jazz, del cual hablaremos en estas impresiones sobre jazz en algún momento. Y en los años 60 incluso intentó mantener en activo una big band hollywoodiense. No hay que olvidar que este hombre venía de la era del swing, de esa tradición de las grandes orquestas, y quería, por tanto, mantener viva una big band, porque quería mantener viva esa tradición en un momento en el que las big bands existían, sobre todo en los estudios y sobre todo en la televisión. En esta big band, que no duró demasiado, pero que grabó algún disco, se encontraban grandes músicos, como el guitarrista Herb Ellis, por ejemplo. También estaba por ahí Bob Enevoldsen. Y para esta big band componía el propio Gene Estes los arreglos y llegó a grabar una serie de temas que en su momento permanecieron inéditos, pero que se pueden encontrar porque se publicaron posteriormente. La Big Band se deshizo en 1968 y entonces Gene Estes regresó a los estudios de grabación, convirtiéndose en uno de los músicos que integraban ese grupo de instrumentistas de estudio de grandísima reputación, conocido como The Wrecking Crew, que, bueno, participaron en sesiones de grabación en California de todo tipo de música y de todo tipo de grupos y solistas, no solamente de jazz. De hecho, Gene Estes participa en bandas sonoras, en sesiones de grabación con músicos como Johnny Cash, como Leonard Cohen, como Peggy Lee, como Harry Nilsson, como Frank Zappa, es decir, no son necesariamente músicos de jazz, aunque puedan tener una influencia jazzística algunos de ellos. Y también participó en programas de televisión. Y solamente 3 años después de grabar este disco, en 1993 se graba el disco, en 1996 Gene Estes falleció en California. Vida dedicada a la música, como se puede ver, y legado musical muy extenso, muy diverso, muy ecléctico, pero en general poco conocido. Yo, de hecho, como digo, solo tengo este disco en mi colección por ahora. Buscaré otros, por supuesto, pero este es el único que tengo por el momento. Y es el único disco como líder que tengo de este excelente vibrafonista. Se titula On the Edge, como pueden ver ahí. Y fue un disco que se grabó en una sola sesión, el 22 de junio de 1993, en formación de cuarteto y para el sello Progressive. Esta sesión tuvo lugar en los Trax Studios de Hollywood y en ella nos lo encontramos junto al batería Alan Estes. Después muestro la foto y verán que casi parece su hijo, pero en realidad no es su hijo, sino que es su hermano menor. Alan Estes, que aquí toca la batería, el guitarrista Barry Zweig y el contrabajista Paul Gormley. Aquí pueden ver por la parte posterior el nombre de los músicos que aparecen en este disco y también los temas que se incluyen en el álbum. Voy a abrir el disco para que puedan ver también que en su interior tenemos
una fotografía de los músicos con esa boina. Aparece ahí en el centro el propio Gene Estes, el que está a su lado con la guitarra es Barry Zweig. Al otro lado está su hermano menor, Alan Estes. Y pues también está por ahí Paul Gormley con el contrabajo. Estos son los 4 músicos que participan en este álbum, que como pueden ver nos presenta en un grupo pequeño, un grupo de dimensiones reducidas a Gene Estes, y realmente es un lugar muy interesante para escucharlo. También sería interesante escucharlo en una gran orquesta, pero aquí pues la verdad es que aparece Gene Estes en todo su esplendor, a pesar de que le quedaban, no lo sabía él precisamente, claro, 3 años de vida solamente, pero está en muy buena forma. Su hermano pequeño, que ya lo han visto en la foto, Alan Estes, se granjeó una sólida reputación como músico de estudio también, y en eso siguió los pasos de Gene, iniciando su carrera en las filas de grupos liderados por Don Ellis, por ejemplo, o Stan Kenton, nada más y nada menos, pero llegando a tocar como músico de sesión junto a Frank Sinatra, a Tony Bennett, a Sarah Vaughan, Barbra Streisand o Ray Charles. De nuevo, no era manco, como pueden ver, el hermano de Gene Estes, Alan Estes. También participó Alan Estes en bandas sonoras de películas tan conocidas como The Fugitive, El Fugitivo, supongo que es la película con Harrison Ford, no la serie de televisión original con David Janssen y Barry Morse, El Fugitivo, o Parque Jurásico, Jurassic Park. Pues si escuchan las bandas sonoras de esas películas, ahí está la batería de Alan Estes. Barry Zweig es un multiinstrumentista nacido en Detroit en el año 1942, que aquí toca la guitarra, que es el instrumento con el que, por cierto, más se le relaciona. En su juventud, Barry Zweig recibió clases de Johnny Smith, nada más y nada menos, otro guitarrista que me gusta mucho y del que espero hablar en algún momento en estas impresiones sobre jazz. Y en su estilo se aprecian también ecos de grandes como Barney Kessel, Joe Pass, Charlie Christian, Wes Montgomery o el menos conocido Jimmy Weibel, que era un guitarrista que solía aparecer en grupos de western swing. Además de trabajar en programas de televisión como el Tonight Show con Johnny Carson o el show de Dinah Shore, la cantante Dinah Shore, Barry Zweig ha grabado también con Buddy Rich, con Sammy Davis Jr., con Dave Bell o con Bill Holman. Buen currículum el de Barry Zweig, y también es bueno el currículum del contrabajista Paul Gormley. Tocó con Jimmy Rowles, con Woody Herman, con Anita O'Day, con Eddie Lockjaw Davis, Warren Marsh o los hermanos Conte y Pete Candoli, de los cuales hablaré también en algún momento en estas sesiones de impresiones sobre jazz, porque son grandes del jazz de la costa oeste. Y también Paul Gormley formó parte de más de una big band. Son buenos músicos, son músicos que además se conocen bastante bien, y el resultado es realmente excelente y muy bien grabado también. ¿Cómo no podría ser de otra manera? Los surcos de este disco contienen una música que está dominada por un swing elegante, imaginativo, y que discurre sobre todo por esos caminos que a mí tanto me gustan, que son los caminos del jazz de la costa oeste, ese West Coast jazz que yo aprecio muchísimo. Y está clarísimo que una de las influencias principales de Gene Estes es Red Norvo, un grande del xilófono y también del vibráfono, a quien de hecho Gene Estes dedica este disco con las siguientes palabras. Escribe Gene Estes en la parte interior de este disco: Red Norvo ha sido una superestrella
en el mundo del jazz desde sus primeras grabaciones en 1933. Tiene razón, totalmente. Me encanta Red Norvo y ya hemos hablado en alguna ocasión de él y hablaremos más. Sigue diciendo, yo empecé a escuchar a Red cuando era joven y me inspiró para entrar en el mundo de la música tocando el vibráfono. Como gesto de agradecimiento por haber influido en mi carrera sin saberlo, quiero dedicar este álbum a un pionero del jazz, Red Norvo, mi amigo y mi inspiración. Palabras certeras, cariñosas, de admiración, porque está claro que la figura de Red Norvo es muy importante para Gene Estes y su huella se deja notar, sobre todo en los temas más acelerados, que Estes ataca con ese aplomo percusivo, con ese aplomo juguetón que siempre ha caracterizado el estilo de Red Norvo, un músico que no fue solo un pionero, que sí que lo fue, pero no fue solo un pionero, sino que además fue un hombre con ansias de innovación. Las grabaciones que realizó con Tal Farlow, por ejemplo, lo dejan bastante claro. Entre los 11 temas que conforman esta sesión, ahí pueden ver el repertorio, más o menos, en la parte posterior de este disco compacto. Entre los 11 temas que conforman esta sesión, nos encontramos con 4 composiciones originales de Gene Estes, que, como ya hemos dicho, fue también un interesante compositor y arreglista, caracterizados todos estos temas por ese bop tan típico de la costa oeste que para mí es tan atractivo. Se escuchan, por ejemplo, toques latinos en Salsa con queso de Dick Shreve y el cuarteto adapta el Jitterbug Waltz de Fats Waller a este contexto del jazz de la West Coast. Se incluye algún estándar, pero uno de los que se incluye, que son escasos, es You're My Everything, un tema de Harry Warren, originalmente interpretado por el crooner Russ Columbo, uno de los rivales de Bing Crosby en los años 20 y 30. Y este es un estándar que no solemos encontrarnos demasiado en clave de jazz, pero aquí está. Y Gene Estes decide saludar también a músicos de jazz que aprecia, incluyendo algunos de sus temas, como por ejemplo The Peacocks de Jimmy Rowles, Tricotism de Oscar Pettiford o Red Door del saxo tenor Zoot Sims. El álbum puede considerarse, porque se grabó en la parte final de la carrera de Gene Estes, como una especie de testamento musical de un Gene Estes que fallecería solo 3 años después de la grabación de este disco, y nos da además una idea de la concepción musical de este vibrafonista en un contexto de formación pequeña, un cuarteto cuyos miembros conoce muy bien y que se hallan en su misma longitud de onda, una longitud de onda que emite directamente hacia la costa oeste. Es el único disco de Gene Estes que tengo, ya digo, pero si encuentro más, y hay algunos, ya digo, publicados por Fresh Sound Record, en los cuales, bueno, pues participa Gene Estes, aunque no sea necesariamente el líder, les puedo asegurar que si encuentro más discos de Gene Estes, pues me haré con ellos rápidamente. Repasando una vez más la lista de grandes vibrafonistas que propone Michael Paul Lund en las notas de este disco de Joe Roland, y en la que también se encuentra, por supuesto, Red Norvo, me doy cuenta de que Gene Estes es quizá el más desconocido de los músicos que en ella se nombran, pero este disco, On the Edge, es solo un ejemplo del enorme talento que atesoraba este vibrafonista, que sin duda va a hacer las delicias de cualquier aficionado al jazz west coastero de la costa oeste y a cualquier aficionado del vibráfono en el jazz. Es música de altos vuelos, música con mucho swing y música realmente interesante, la que ustedes encontrarán en este disco como líder de
Gene Estes en formación de cuarteto. No sé si ustedes conocen a Gene Estes o no. No sé si han escuchado este disco u otros en los que aparece este vibrafonista como músico de acompañamiento, como músico de sesión, pero les invito a que se acerquen a este On the Edge y a cualquier disco en el cual el vibráfono esté tocado por Gene Estes, nacido en Texas, pero que pasó prácticamente toda su vida en el estado de California. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si conocen a Gene Estes, si conocen este disco o cualquier otro suyo, y díganme qué les parece este vibrafonista, qué otros vibrafonistas les interesan y por qué. Y yo me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee. Soy Antón García Fernández y este ha sido un nuevo vídeo dentro de la serie de impresiones sobre jazz que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo que he grabado a principios del mes de abril del año 2024. Les animo a que se acerquen al buen jazz, como suele decir el gran Duke Ellington, como solía decir también el gran Billy Strayhorn. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su interés en estos vídeos, gracias por los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de esta publicación en YouTube y muy pronto nos veremos de nuevo en mi canal de YouTube Antón GF y en estas impresiones sobre jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.